La plataforma digital The Athletic acaba de sacar un sondeo de 142 jugadores de temas interesantes, picantes y hasta jocosos. Vamos a analizarlos uno por uno en ritmo. Antes que nada, The Athletic anualmente se lanza la maroma de tratar de contactar a los 450, 500 jugadores de NBA para hacer un sondeo con preguntas básicamente básicas, casi algunas de borde chismoso, pero obviamente que llaman la atención muchísimo. Y este año respondieron 142 en general, no todos llegaron a contestar todas las preguntas, todo era a nivel anónimo, en ciertos casos le preguntaban con excepción de tu equipo, y veremos las respuestas que son muy interesantes. Vamos a alternar aquí rápidamente. Primera pregunta es, ¿quién es el jugador más valioso? Y aquí no hubo mucha duda, Marcos. Sí, me pusiste la pregunta más fácil. Esto es como decimos aquí, un bombito al pitcher, ¿verdad? No creo que haya mucho debate. Interesante ver la distancia entre Shai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic, ¿verdad? Yo pensaría que estaría un poco más cerrado ese censo, pero sí, yo creo que Nikola Jokic sin debate alguno, y lo sigue demostrando, y ahora en la postemporada. Yo creo que para Jokic fue bien importante lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Que hubo este debate si realmente era Joel Embiid o Nikola Jokic. La gente decide darle el voto a Joel Embiid. Llegan los playoffs, Joel Embiid desaparece prácticamente en esa segunda ronda contra los Celtics y Nikola Jokic carga a su equipo hasta el campeonato. Pues yo creo que acabó con el debate y ese error no se va a volver a repetir. Ese hombre es el mejor jugador de la liga. Hay un segmento de la prensa estadounidense que dice cualquiera menos un europeo. Es la sensación que tengo. Wow. Es interesante también que está Donovan Mitchell en la lista y por debajo de él está, por ejemplo, Jalen Brunson, Edwards, Steph Curry y Kawhi Leonard. Bueno, próxima pregunta. ¿Quién es el mejor defensa interesante, Daniel? La lista no sorprende los nombres, quizás un poquito el orden. Sí, para mí, Víctor Wembanyama es el mejor defensor de la liga, no solo por los números, porque en tapón y en robo es muchísimo, sino por los intangibles, por cómo él cambia tiros, por cómo él afecta el juego. Creo que Víctor Wembanyama va a ser jugador defensivo del año, te repito, por las estadísticas, y lo va a hacer por muchos años en esta liga. Como diría el gran Julio Toro, que todos conocemos muy bien, el entrenador puertorriqueño, dice, ese árbol está frondoso. O sea, es difícil lanzar por encima y por el lado de un jugador que cubre tanto campo con los brazos, ¿no, Daniel? Sí, porque aparte dio 250 tapones y en una época del juego donde ya no hay tapones. O sea, hace 30 años, Álvaro, que el último que dio 300 tapones en una temporada de NBA fue Dikembe Mutombo hace casi 30 años y es muy difícil. Si uno ve los números de Gobert comenzando su carrera, o sea, yo creo que Gobert en sus primeras tres temporadas de NBA juntas no dio los tapones que dio Wembanyama esta temporada. Sí, y recuerden, tuvo restricción de minutos. Imagínense si hubiera jugado una temporada completa. Bueno, y si jugó fuera de posición también los primeros meses de temporada, porque no estaba jugando la posición de centro. Decidieron comenzar con Zach Collins, que sabrá Dios los números que hubiese terminado si hubiese comenzado la temporada en su posición. Imagínate si tuviera un buen coach que lo hubiera colocado en la posición correcta desde el principio. Ahora, ¿quién seleccionarías primero si tuviese la primerísima selección global en un redraft? O sea, todos los jugadores de la NBA actuales disponibles, ¿cuál sería tu primerísima selección para tratar de ganar un campeonato? Y aquí, de nuevo, la sorpresa es Víctor Wembanyama. Y le digo sorpresa porque yo siempre he visto esta pregunta en términos de ganar un campeonato este año. Y lo que quiere decir es que es una manera distinta de decir que este es el jugador más valioso, señores. También, es así. Yo creo que Víctor Wembanyama va a terminar siendo algo único en la historia de la NBA. Tipo que va a promediar triple doble la temporada que viene, alguien que ha hecho que la palabra cuádruple doble reflote, Álvaro, porque no lo hemos visto en tantos años y él estuvo a punto esta temporada de hacer un par y creo que la temporada que viene vamos a volver a ver esa figura con Víctor Wembanyama como protagonista, y por eso es que lo eligen a él para reconstruir un equipo alrededor de él. Y el que me sorprende al fondo de esa tabla es Pablo Banquero, Marcos, esencialmente empatado con Giannis Antetokounmpo y con Steph Curry en el voto de jugadores. Sí, sin duda, ¿verdad? Y sabemos que en el baloncesto moderno pues es de gran importancia poder tener un creador de ofensiva principal, y Paolo pues ha despuntado como una persona que tiene el potencial de hacer esto, aparte de jugar varias posiciones. Y yo creo que también haber sido miembro del equipo de Estados Unidos en las pasadas competencias y ser parte de la rotación de ese equipo y escuchar dirigentes como Steve Kerr
hablando de su valor y de que pueda jugar la posición 4, incluso lo puso a jugar de centro en ese famoso Small Ball 5, así que yo creo que la versatilidad es merecedora de que esté en este debate. Interesante. Bueno, el próximo es, ¿cuál es el jugador en la liga que está más subvalorado? Y aquí también hay nombres interesantes. De hecho, algunos son nombres conocidos, pero nombres interesantes aún. ¿Qué te parece, Daniel? Creo que sí. Creo que el valor de Derrick White, después sobre todo de que haya mejorado el tiro, es mucho más y la gente no tiende a reconocerlo. Jalen Williams quizá por donde está, por el mercado, porque está empezando en la liga, pero esta temporada promedió casi 20 puntos y estoy plenamente de acuerdo con esta lista. ¿Y qué te parece Shai Gilgeous-Alexander, Marcos, en esta lista? Impresionante, ¿verdad? Cuando vemos los otros jugadores, aunque hay varios jugadores que han participado de juegos de estrella, ¿verdad? Como Jrue Holiday, pero este es un superstar y como acaba de mencionar el coach, en un mercado pequeño como Oklahoma City, nosotros en nuestro podcast lo debatimos todo el tiempo. Si Shai Gilgeous-Alexander estuviese en los Lakers o en los Knicks, la camisa estaría número 1 en venta probablemente, no solamente porque tiene un estilo interesante, sino que pues, a su edad, haber sido el mejor jugador de un equipo que terminó con el mejor récord en la conferencia del oeste, espectacular. Y ahora en la otra dirección, el jugador más sobrevalorado, Daniel. Sí, yo creo que existen muchas cosas, ¿no? Alrededor de Rudy Gobert, ha recibido muchas críticas, que él no pueda ser un jugador efectivo en ataque, que también esté todo el tiempo comentando en la prensa, ahora salió su novia a defenderlo. Esto es, si después de que la novia haya salido a defenderlo hubiesen hecho esta lista, creo que hubiese sido 30% más el jugador más sobreestimado de esta liga, porque eso está dentro de la liga muy mal visto que salga tu novia a defender. Y una pregunta, Marcos, se fue a esa retreta, ese retiro espiritual en Oregon de 2 días, le que llaman en la oscuridad, te meten en una cabina, está todo oscuro, te pasan un platito con comida 2 veces al día y estás ahí para tú pensar y autoanalizar. Te dice que eso lo transformó a él, pero hay que ver, y de nuevo, yo no lo conozco y yo no quiero llegar a conclusiones, pero es un jugador, una persona que es difícil de entender, de compenetrarse. Lo vimos en Utah, hemos visto por momentos en Minnesota. Él acaba de sacar una columna en la cual él habla de su crianza en Francia y lo difícil que fue. Sí. Y él dice, y si me entendieses esa parte de mi vida, me entenderías a mí mucho mejor. Y eso empezó un poquito a abrir la percepción que tiene él, pero hay una antipatía tremenda contra él. Y es algo que yo todavía no puedo explicar, no lo conozco, no puedo llegar a esa conclusión personalmente. Bueno, la próxima categoría está interesantísima también y es, ¿quién en la liga tú no quisieras tener algún pleito con él porque sabes que vas a tener las de perder? Y aquí aparece un jugador que fue contratado por Indiana a última hora, ya empezada temporada, lleva 17 años en la liga y todavía no te quieres meter con él. Se trata del vetusto James Johnson. Sí, viene de una familia de peleadores, así que no sorprende que sea ¿verdad? Un jugador que tiene un trasfondo atlético que incluso cuando estaba en la Universidad de Wake Forest decían que proyectaba a nivel olímpico. Si dejaba el baloncesto, obviamente tomó la mejor decisión desde una perspectiva económica, pero sí, su trasfondo en las artes marciales yo creo que hace que intimida a cualquiera, aparte de que es muy rudo. Y curioso, ¿verdad? Que Indiana lo firma esta temporada. El día después de un juego entre Indiana y Milwaukee que se torna sumamente físico, así que la liga está consciente de su rol a este punto, eso es un bodyguard y yo creo que le queda muy bien el rol. Esta categoría, Daniel, es especialmente interesante el timing de esta categoría porque a la liga permitir más contacto y roce, estamos viendo que estamos volviendo un poquito al tema de la bravuconería, de jugar físico, de jugar al límite, y si tienes que enviar un mensaje físico para establecer un tono, pues lo envías. Y de repente lo puedes enviar contra un jugador pequeño, frágil o contra una estrella. Y sabemos que en la mentalidad deportiva, si eso sucede, hay que responder. Y lo que hemos visto con el cambio del arbitraje a un arbitraje que cobra los suspiros en el pasado, previo a este cambio, es que los equipos han perdido lo que llaman en inglés el enforcer, el guardaespaldas. El tipo que dice, bueno, si aquí hay un pleito, yo me aparezco, con solamente mirarte lo desarticulo. El jugador que está aquí en esta lista, que yo no lo voy a creer, porque a mí me parece un tipo tan bonachón, es Boban
Marjanovic. Pero debe ser que Boban, en el tamaño que tiene y lo loco que puede ser, nadie se quiere meter con él, Daniel. Me llamó también a mí la atención cuando vi la lista previamente, y debe ser por eso, porque es una torre, mide casi 2,30 m o 7 pies 5 pulgadas, y aparte un golpe de Boban Marjanovic no debe estar fácil. Pero sí, porque es un tipo alegre. Ya vimos el último partido de la temporada lo que hizo, es el hombre del pueblo, y no hubiese pensado yo que Boban Marjanovic estaría en esta lista, tampoco Giannis. Sí, podría influenciar su rol de asesino en la serie de John Wick, y a lo mejor la gente dice, tuvo entrenamiento para eso. Exactamente, tuvo mucho que ver. La próxima fue interesante para mí porque la mayoría de estos jugadores han sido solamente contemporáneos de LeBron, alguno que otro quizás de Kobe, que en paz descanse, Steph Curry. Los demás son jugadores que vinieron en una época previa, y ni hablar en el caso del número uno en este caso, que es Michael Jordan. Así que, de nuevo, esto puede ser herencia, esto puede ser convicción, pero en gran parte de los que votaron no vieron jugar a Michael Jordan. Sí han visto jugar a LeBron James, sin duda. Y esta es la parte que yo noto más interesante, Daniel. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Ya en la NBA quedan pocos jugadores que hayan nacido en los 80, pocos jugadores que hayan podido ver a Michael Jordan teniendo ya la posibilidad de tener recuerdos, sobre todo. Así que es impresionante. No que Jordan sea el primero, sino la paridad, ¿no? Dentro de esta lista. Así que no vamos a entrar en este debate, pero es interesante que los jugadores votan de esta manera. Y luego vienen las que verdaderamente causaron mucho revuelo, las preguntas que causaron mucho revuelo. La primera es, entre los técnicos, aparte del tuyo, para diplomáticamente vacunarte, ¿cuál sería el que preferirías más jugar como su jugador? Y el tope de la lista no sorprende para mí. Hay quizás un par de nombres aquí que me sorprenden, pero a mí este orden no me sorprende para nada. Estos chicos y veteranos tienen muy buena reputación. Sí, por algo tienen tanto tiempo cada uno en sus cargos, ¿no? Los dos han ganado títulos, los dos mejoran muchísimo a sus jugadores. Spoelstra, sobre todo, que con la cultura del Heat ha sido capaz de convertir a jugadores que no han sido drafteados, jugadores que han sido drafteados en segunda ronda. Yo lo veía a Strus anoche, que jugó un partidazo con Cleveland, que es líder de la liga en tiro de 3 puntos desde el catch and shoot, y es en gran parte por lo que Eric Spoelstra es uno de los preferidos de los jugadores, creo yo, por la confianza que les da y cómo los mejora. Bueno, en esta lista aparecen con una votación minoritaria Monty Williams y Tom Thibodeau. ¿Por qué lo menciono? Porque en la próxima es el que no quisieras, ¿quién preferirías que no fuese tu director técnico? Y en esa, el rey, el que está en el tope de la lista, pero casi con la mitad de los votos, es Tom Thibodeau, lo que provocó un momento jocoso ayer en la conferencia de prensa previa al partido de Nueva York contra Filadelfia. Previamente había salido al paso Josh Hart y había dicho, no, eso es un mito, es un gran coach, todo el mundo quiere ama jugar por él. Y cuando le comentaron a Thibodeau que Hart había emitido ese comentario, dice, lo que quiere es que le dé más minutos en cancha. Me está tratando de adular, me está tratando de suavizar. Lo curioso, dicho sea de paso, es que en ese segundo partido de la serie jugó los 48 minutos Josh Hart. Así que vale la pena durar un poco a tu coach. A mí lo que me sorprende aquí es no tanto Thibodeau, porque la gente que no lo conoce no lo entiende y lo que ve por fuera no le gusta. A mí los nombres que me sorprenden son los de Doc Rivers. El de Monty Williams a mí me sorprende tan alto en esta lista, Daniel. Sí, la verdad que sí. Yo creo que el tema con Thibodeau, la gran crítica que le hacen es que entrena mucho. Y en la NBA, a los jugadores, con tan larga que es la liga, con los viajes, hay muchos equipos que no entrenan tanto. Y es como que una especie de cambio cuando uno juega para Thibodeau y los hace entrenar. Pero después pienso que es un tipo muy simpático, un tipo querido. Pero creo que todos los que votaron es porque escuchan lo que dicen los otros jugadores. Y lo de Monty Williams, la verdad, tampoco lo hubiese esperado así. Es sorprendente porque tiene casi el halo de un santo, tiene esa reputación de serlo así. El otro hombre que me sorprende aquí brevemente, Marcos, es el de Nick Nurse. Nick Nurse era un tipo llevadero, buen tipo en Toronto, los lleva un campeonato, todo bien. Después se desmorona el proyecto y él, te das cuenta que un poquito de ácido, como que la relación entre él y el equipo y la prensa se endureció. Después tuvo que pasar por la pandemia, fue muy duro para todos los coaches.
Sí. Ha salido ahí un hombre marcado, ya no es el mismo Nurse. Y ahora viene a Filadelfia, donde francamente el nivel de modales y el nivel del discurso público y las interacciones públicas es siempre un poquito áspero. Sí. Pero lo estoy viendo ahora y me da la impresión que no es el Nick Nurse que yo veía al principio en Toronto. No sé si has visto algo a nivel estrictamente ocular, solamente desde afuera, en su personalidad. Y se ve, de hecho, un contraste con Tom Thibodeau, como estamos hablando, porque luego de la temporada, cuando le preguntaban a sus exjugadores en Toronto, como Pascal Siakam y ¿verdad? Estos jugadores, OG Anunoby, no se veía un amor hacia Nick Nurse. Se usó periodistas hablando del término pedante un poco con sus propios jugadores, y por eso hablo del contraste, porque Tom Thibodeau, como dice el coach, serán los que ven desde afuera, porque sus exjugadores, o sea, solo basta con escuchar a Joakim Noah y a Lou Alden y a toda esa generación hablar de Tom Thibodeau, hablan maravilloso, y ahorita hablaremos del juego, pero ver el equipo de Tom Thibodeau en cancha, se nota que están jugando para su coach y que lo dejan todo en la cancha, así que es un contraste interesantísimo. Por último, Daniel, en general un coach que lleva tiempo en un puesto y que tiene cierto poder de injerencia en decisiones importantes, sobre todo de personal, a la postre, tarde o temprano, selecciona el tipo de jugador que es afín a su manera de ver el juego y su manera de dirigir. O sea, que finalmente puede pasar el fenómeno que menciona Marcos, que los que están en el equipo están contentos y motivados y los que no están ahí por una razón, porque el coach sabe que ese jugador no funciona en mi sistema. Y aparte, Álvaro, si uno ve las estadísticas de esta temporada de los Knicks, es quizá el equipo cuya rotación es más larga, cuyos jugadores ven más minutos. Creo que hubo 7 jugadores de los Knicks promediando 20 minutos o más. Tiene una rotación de 10, 11 jugadores. Así que sin duda que Thibodeau es un players coach, un entrenador de los jugadores. En mi experiencia personal, te digo, las veces que he tenido la oportunidad un par de veces de compartir con él, es sumamente simpático y agradable. Siempre saluda, se preocupa, te comenta algo. Para mí es tremenda persona, Thibodeau. Yo lo puedo entrevistar en la Liga de Verano, y sobre todo la Liga de Verano es el mejor momento para entrevistar a un coach porque no hay nada en juego. Y como menciono, estaba risueño, haciendo chistes. Me tocó la transmisión con Mark Jackson, que lo conocía de su época a los Knicks, y estaba suelto. A mí me miró un poquito al principio de reojo desconfiado, pues es típico de Thibodeau y los coaches del área de Nueva York, que son muy neuróticos y desconfiados, pero finalmente se soltó y estaba sonriente. Digo, wow, este no es el coach que yo vi en televisión durante la temporada, era algo totalmente distinto. Bueno, sigamos. ¿Qué equipo va a ganar las finales esta temporada? Y aquí el consenso de los jugadores es el consenso también del público. Denver en el oeste, Boston en el este. La única pregunta es quién llega segundo. Clippers y Oklahoma City en el caso del oeste y Milwaukee en el caso del este. De nuevo, estos son los jugadores, la percepción de ellos. No siempre están en lo correcto, pero eso es interesante. Es un mero detalle. La próxima es la que a mí me gusta también. Es qué evaluación le das haciendo la mejor calificación, F siendo reprobado, a los referees. Y aquí a mí me sorprendió un poquito. Yo me pareció que el voto los trata mejor de lo que yo hubiese pensado que hubieran votado los jugadores anónimamente, Marcos. Eso iba a decir yo, si yo fuera un árbitro y veo una C, yo estaría celebrando, porque la verdad es que pues, lo estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? Y hablaremos de los juegos, de los partidos de anoche, pues, crítica tras crítica, post-juego, ¿verdad? Así que nunca ha habido una relación saludable tampoco entre los jugadores y los árbitros, así que yo estaría celebrando con esa C. Me hubiese gustado, Daniel, ver esa misma encuesta, pero en vez de jugadores entre entrenadores, ¿ah? Si hubiese sido entre entrenadores, te aseguro que hubiese sido por lo menos una D. Mínimo. Mínimo. La batalla continúa. Y por último, ¿qué tipo de marca de calificación le das a Adam Silver? Esto nos sorprende. Si hay un jugador, dicen que hay un entrenador que es el players coach, el entrenador que trata bien a los jugadores. Bueno, si hay un comisionado, sobre todo viniendo detrás de David Stern, que es el 180 grados de David Stern, es Adam Silver, y la votación lo refleja sin lugar a dudas. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?